mucho gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en esta ocasión en un programa más de Sororidad FES, llegando a los 212 municipios del estado de Veracruz y más allá de las fronteras a través de nuestras redes digitales. Gracias por acompañarnos. Hoy en la lengua de señas mexicana nos está acompañando la licenciada Karina Lagunes Paredes de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias y bienvenida también. Y a ustedes en este espacio en el que vamos a hablar de un tema que hemos estado tratando de comprender y que como sociedad, y como siempre mencionamos, la empatía tiene que ser y debemos saber qué hacer ante el hostigamiento y el acoso sexual. ¿Qué es? Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo podemos diferenciar el acoso sexual y el hostigamiento sexual? ¿Cuál es el procedimiento para denunciar en nuestro centro de trabajo? Primero, es importante conocer que ambas conductas son de carácter sexual no consensuadas, ofensivas y humillantes. Pueden incluir insinuaciones, manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz establece que el hostigamiento sexual se presenta en el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora, en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual se considera una forma de violencia de connotación lasciva, en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Ambas conductas se pueden manifestar de manera verbal: chistes, comentarios o preguntas de contenido sexual, piropos, insinuaciones sexuales, llamadas o mensajes de texto. No verbal: acercamientos excesivos, miradas y expresiones insinuantes. Verbal y físico: abrazos y contacto físico sin consentimiento, presión para obtener relaciones sexuales a cambio de beneficios en el trabajo o amenazas de despido. Las dependencias y entidades del gobierno del estado cuentan con un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal, el cual tiene como objeto establecer e implementar las acciones y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y o acoso sexual por parte del funcionariado. La unidad de género será el área que orientará y acompañará a la persona en calidad de afectada. Tendrá a su cargo la implementación de las acciones de prevención y atención. Dar atención de primer contacto y acompañamiento a la persona en calidad de afectada. Auxiliarla para brindarle la atención adecuada, canalizarla a servicios especializados como salud, psicológicos, jurídicos o aquellos necesarios de acuerdo al caso. Llevar un registro interno de los casos mediante el llenado de la cédula de atención, para informar de manera inmediata por escrito al órgano interno de control para su investigación y determinación en términos de la normativa aplicable, dándole el debido seguimiento a la correspondiente investigación. Si eres víctima de acoso u hostigamiento sexual, acércate a la unidad de género de tu dependencia para recibir asesoría y acompañamiento. En Veracruz, contamos con la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres. Y efectivamente, ¿cómo hacer, cómo reconocer, cómo saber que estamos en esta parte del hostigamiento y acoso sexual? Hoy nos acompaña la maestra Amparo Quesne, abogada, que además es encargada de la Oficina de Violencia de Género y Salud Integral en el Instituto Veracruzano de la Mujer. Amparo Quesne Pérez Joachín. Gracias, Amparo, maestra, gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en Sororidad FES. Y también saludo con mucho gusto al maestro Miguel Ángel Alamilla Moreno, defensor público federal, adscrito al primer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, catedrático y además, bueno, quien acepta esta invitación también. Miguel, qué gusto. Buenas tardes, estimada Carla. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Abogada. Buenas tardes a todos. Oye, pues de entrada ya escuchábamos dentro de nuestro reportaje que siempre tenemos esta parte en la que queremos involucrar a la sociedad para saber un poquito más de los temas, pero hay que desmenuzar. Sabemos que esta parte es de conocer, de ir por partes. ¿Qué es el hostigamiento y qué es el acoso sexual? ¿Es lo mismo o es diferente?
maestra? Como gustes, ¿eh? Bueno, aperturo y continuamos. Sí, por favor, sí. Y así nos vamos, claro. ¿no? Bueno, tal cual como lo dijo la licenciada Fati en esta cápsula del reportaje, ¿no? Observamos, escuchamos las definiciones. Recordemos, antes que nada, que el hostigamiento y el acoso sexual pertenecen al tipo de violencia sexual. Bien, pertenecen a este arbolito, donde este arbolito tenemos abuso sexual infantil, violación, turismo sexual, hostigamiento sexual y acoso sexual. Bien, y este tipo de violencia sexual la encontramos definida y establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres, una vida libre de violencia, y en la Ley de Acceso de las Mujeres, una vida libre de violencia. Ahora, hostigamiento sexual y acoso sexual. Tanto como hostigamiento, tanto como acoso, se puede manifestar a través de conductas verbales, conductas no verbales y conductas verbales y físicas, ¿no? Va desde que te mando un mensaje escrito enseñándote, entre comillas, mi pack. Amparo Quesne está sentada en su escritorio, en su computadora, y de repente viene el jefe o la jefa y se le acerca y ya me abraza. Amparo Quesne va bajando las escaleras y de repente me arrinconan, ¿no? Y yo ya no puedo salir, bien. O Amparo Quesne la mayor parte del mes va con pantaloncito porque se siente cómoda, pero en veces va en falda, va en vestido, y luego a la entrada los compañeros o compañera, ¿no? Me avienta una escaneada de pies a cabeza, ¿no? Miradas lascivas, comentarios sugestivos, bromas hirientes, amenazas, ¿no? Muy bien. Entonces, esas conductas, bien, es hostigamiento y acoso sexual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia entre hostigamiento y acoso sexual es esta. Bien, hostigamiento sexual es cuando el jefe o la jefa, aprovechando el ejercicio de poder, aprovechando que esta relación jerárquica de subordinación, a ti analista, a ti auxiliar administrativo, te realiza estas conductas verbales, no verbales, o verbales y físicas. Porque, ¿no? Soy tu jefa. Porque soy tu jefa, porque ya. Soy tu jefe, ¿bien? De igual manera, subdirector o subdirectora a jefe o a jefa, ¿no? Director o directora a subdirector o a subdirectora. Ese es hostigamiento sexual, ¿sale? Y acoso sexual es lo mismo, pero compañero a compañera, ya. Analista a analista. O sea, si hay una jerarquía ahí. Sí. ¿Hemos normalizado, Miguel, el acoso y el hostigamiento? Porque muchas veces nos da como sí. Que ya no sabemos hacer la diferencia, o esto que nos está platicando la maestra, es decir, si es cierto, entonces la mayoría de las personas, o en este caso las mujeres, lamentablemente, hemos sido acosadas tanto o hemos sido hostigadas. O sea, ¿sí se normaliza, se ha normalizado? Sí, atendiendo a tu pregunta, estimada Carla, mira, debemos de tener bien claro o definido todos los ciudadanos que tanto el acoso sexual como el hostigamiento sexual es violencia. Claro. ¿sí? Y no solamente una violencia física, sino una violencia incluso psicológica, ¿sí? Desde la niñez, que no debemos de perder de vista ese interés superior del menor, esa protección que de cierta manera las leyes le brindan, se ha normalizado. Desafortunadamente, sí, no debería ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, a través de leyes como, por ejemplo, la Ley General de una vida libre de violencia a las mujeres, desde el punto de vista internacional, se encuentran tratados internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, pero sobre todo, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tanto el acoso sexual como el hostigamiento, desde luego, son conductas humanas, ¿sí? Ya sea por acción o por omisión. ¿Qué significa esto? Toda conducta que realiza un ser humano lleva, desde luego, una pretensión. Ejemplo, cuando, como lo señalaba la maestra que hoy también nos acompaña, que está sentada en su escritorio y de repente alguien sin más ni más, nada más está tomando fotografías. Claro. Hay dos cosas aquí. Un conocimiento de la conducta de la persona que le va a tomar la fotografía, ¿sí? Pero sobre todo hay una voluntad, hay un ánimo, ¿me explico? Y parece ser que dice, no pasa nada. No, sí pasa, y mucho. ¿Y pasa en qué sentido? Que siempre lo he creído y soy firme convincente de lo mismo, del respeto irrestricto
de los derechos humanos desde la infancia. Claro. Son los niños, los menores, es lo más sagrado que tiene la vida, ¿sí? Desde luego, ese apoyo que tiene que tener, y tan así es que, por ejemplo, en el gobierno del estado de Veracruz hay un programa de tolerancia cero a este tipo de conductas, tanto de acoso como de hostigamiento sexual, ¿sí? Ya, en este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué nos da tanto temor? O de alguna manera todavía estamos sumergidos en general como una sociedad, y quiero poner entre comillas, en una ignorancia de no saber qué hacer, que todavía tenemos este miedo de, no, ya vino, ya me abrazó, se acercó, sentí, porque se siente esta vibra de acoso o de hostigamiento, pero te dicen, ve y denuncia, pon una queja, levanta una acta administrativa, hablando en cuestión de dependencias o laboral, etcétera, en alguna empresa. Pero nos da todavía este miedo de querer hacer esta denuncia. Lo que decíamos antes de entrar al aire, la cultura de denuncia no la tenemos, ¿cierto, maestra? Yo creo que tanto como en el ámbito público, tanto como en el ámbito privado, adentro y afuera, hay un desconocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es el, hey, yo puedo denunciar, ¿no? Ok, habemos quienes sabemos, ok, yo puedo denunciar, ya sé que puedo denunciar, es el ejercicio de un derecho, pero ¿a dónde puedo denunciar? Sí, ¿a dónde voy? No, bueno, si estoy en una empresa, a lo mejor tengo mi unidad de género, me acerco con mi superior, o a lo mejor tengo la confianza de decirle a un amigo abogado o a una amiga abogada, ¿no? Pero en sí hablamos de personas que están dentro de una empresa que a lo mejor tienen un lineamiento, un reglamento o un conocimiento mayor. Pero ¿qué pasa si este hostigamiento o este acoso llega a la calle, en algún mercado, sí, en algún lugar, otro lugar? Así es, en un lugar público, vaya. Exacto. Es importante referir algo, estimada Carla, estimada maestra, público en general que nos acompaña. Un saludo a todos en esta tarde. Mire, tanto el acoso sexual como el hostigamiento no tiene realmente una definición de género. Sin embargo, está más proclive a las mujeres. Cierto. ¿Sí? Y desafortunadamente a las mujeres, porque se les debe de respetar en todo momento, en todo lugar, y lejos de que muchas veces se justifica una razón donde dicen, es que es parte de la cultura. No, ese es un pensamiento erróneo, equívoco, totalmente. Hoy día, al menos por ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2011 hubo una reforma constitucional exactamente de manera rápida al artículo primero, párrafos segundo y tercero, y esta palabra, la palabra reforma, es una etimología que significa volver. Y forma, volver a darle forma. Necesitamos volver a darle forma a este sentido de que de estas conductas que están establecidas en un código penal y que tienen sanciones de carácter penal, vayan siendo erradicadas en todo momento y día a día. ¿Cómo se va a lograr? Eso, ¿cómo le hacemos? A través de la denuncia, a través del señalamiento, a través de sí denunciar. Y basta porque día a día se está generalizando de mayor manera. ¿Me explico? Y esto va también para las infancias, porque hablamos, desde luego. Bueno, muy bien, ya somos adultas o somos adultos y quizá todavía nos cuesta esta parte de la denuncia, de la cultura de la denuncia, o de estas reformas que tenemos que hacer también de manera propia y personal. Pero si, retomando el tema de lo del caso, en la calle o en el trabajo, o hasta puede ser en cualquier lugar público, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer y a dónde tenemos que ir? Vamos, nos estamos viendo en muchos puntos, en muchos lugares. Muchas mujeres que han sido violentadas de esta manera, con hostigamiento y acoso sexual, ¿qué hacemos? ¿Cómo son estos pasos? 1, 2, 3. ¿Qué hacemos primero? Ok, para lo que es el acoso sexual callejero, pues tenemos el caminito penal. La vía instancia competente es Fiscalía, ¿no? Aquí en Jalapa de Veracruz tenemos la Fiscalía Especializada en Úrsulo Galván. Ahora, ¿qué pasa en todo el estado de Veracruz? Tenemos las fiscalías regionales, ¿no? Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte, ¿no? Para que ante este hecho constitutivo de delito, ¿no? Pues se presente la denuncia ante Fiscalía. Sí. Esto para el caminito penal.
Ahora, en el ámbito público, ejemplo de la administración pública estatal. Nosotros que nos desenvolvemos en la administración pública estatal, dependencias y entidades, el 23 de marzo del 2020 salió publicado lo que es el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal. Bien. Para que el día de mañana Amparo Quesne, servidora pública de IBM, ¿no? Está viviendo un evento de hostigamiento sexual por parte de su jefe o su jefa, bueno, Amparo Quesne, atendiendo lo que establece el protocolo, puede presentar su denuncia en materia administrativa ante órgano interno de control, en este caso, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que pertenece a CEGOP. Si Amparo Quesne estuviera en CEFIPLAN o en RTV o en CEDEMA, voy con mi órgano interno de control de CEFIPLAN, de RTV, de CEDEMA. Entonces, ya ahí hay dos caminitos, para quienes nos desenvolvemos en la administración pública estatal, tanto como tal cual, puedo denunciar en materia penal ante Fiscalía, en este caso especializada, porque me desenvuelvo, radico en Jalapa, y aparte, costal aparte, presentar mi denuncia ante órgano interno de control, en este caso de la CEGOP, porque IBM se encuentra sectorizado a CEGOP. Y es ahí como estos pasos tienen que llevar este lineamiento, ¿cierto? Sí, quiero comentar algo, estimada Carla claro. y maestra. Miren, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública se cuenta con un cuerpo de defensores públicos federales que están atinentes a la materia penal y asesores jurídicos federales, quienes brindan los servicios, los primeros exactamente de defensa penal y los segundos, los asesores jurídicos, orientación, asesoría y representación. Si en un momento dado el asunto que llega a la mesa de trabajo no es competente, lo turnarían en un momento dado a la instancia o al organismo correspondiente. O sea, puede haber este vínculo hoy canalizan este tipo de situaciones. Sí, claro. Una canalización del asunto. Hoy día el maestro Roberto Gómez Maravilla, que es el titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal de la Defensoría Pública, está abriendo brecha en ese sentido para que tanto los asesores como los defensores, este tipo de conductas sea totalmente erradicadas. El director general, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, que es el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, igual está muy puntual en ese sentido de que si se tiene conocimiento de alguna conducta, como le decía, tolerancia cero. ¿Tarda mucho, por ejemplo, resolver uno de estos asuntos de una denuncia de violencia, de acoso sexual o de hostigamiento? Si, por ejemplo, ya llego, pongo mi denuncia, ya di todos mis datos, ya propuse y puse mi caso y expongo mi caso con mi abogado, con mi abogada, ¿tardan mucho? Viene a mi mente dos cosas aquí para comentar rápidamente y voy a señalar un caso en concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, por ejemplo, que todo asunto que llegue ante una fiscalía, ¿sí?, llámese acoso sexual, llámese y hostigamiento sexual, necesariamente tiene que atenderse desde una visión de perspectiva de género. ¿Sí? En ese sentido, un ejemplo, caso concreto, un trabajador fue despedido de su empresa, va y presenta su demanda laboral y refiere que es un despido injustificado. La razón, en este caso, la parte demandada, que era el patrón, refiere, no, tu despido fue justificado, conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque eras un acosador sexual con tus compañeras, ¿sí? En ese sentido, ¿quién tiene la carga de la prueba? Pareciera que el patrón, pero no, la tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está analizando una conducta muy fina, muy delicada, como es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. No necesita una conciliación, va directo. El asunto pasa ante el Registro Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Me explico? En esos casos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy día se decanta, vuelvo a repetir por tercera vez, y esa es la palabra, tolerancia cero a este tipo de conductas ilícitas que tienen que ser erradicadas totalmente. ¿Y si hay tolerancia cero ya? ¿O todavía nos falta? Hay tolerancia cero, falta mucho camino que recorrer, pero desde el ámbito de
pues desde nuestras trincheras, ¿no? Desde nuestros espacios, pues reforzar esta prevención, ¿no? O reforzar la sensibilización sobre lo que es hostigamiento y acoso sexual. Ok, lo sé, bueno, pues ya sabes entonces a lo que te atienes el día de mañana que realices esta conducta, porque fíjate que se sanciona de materia administrativa acá, en el mundo de la APE, y se sanciona de materia penal por acá, ¿no? Falta mucho camino que recorrer, pero considero que el tren ya está andando. Y la prevención, sobre todo. La prevención en donde tiene que ser. En casa, ¿en dónde tenemos que empezar esta prevención? Porque sabemos, y ya prácticamente para ir cerrando el programa y antes de despedir, la prevención tiene que ser en casa porque también las infancias o las adolescencias se están viendo involucradas en hostigamiento y acoso. ¿Eso es cierto? En casa, por ejemplo, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres tratamos de alcanzar todo el estado de Veracruz a través de programas federales, a través de las oficinas que damos capacitación, sensibilización, que son cursos, charlas, talleres, campañas, ¿no? Banners digitales, para que a través de programas federales que tocan ciertos municipios y localidades lejos, ¿no? Se llegue este producto de campaña, se llegue esta conferencia, se llegue esta charla, para que sepamos cuáles son nuestros derechos humanos, cuáles son nuestros derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y saber los conceptos, las definiciones, qué nos dice ambas legislaciones de la Ley General y la Ley de Acceso de las Mujeres, una vida libre de violencia. Y a través de ahí, ya como esponja, ¿no? En las localidades y municipios estamos absorbiendo en escuelas, a mamás, a través de las directoras de institutos municipales de las mujeres. Entonces, por ahí son algunas rutas de llegar. Son estas redes que tenemos que estar extendiendo. Considero, estimada Carla, como correctamente lo señala la maestra, no solamente, desde luego, desde casa, la escuela, ¿sí? Las instituciones, que no exista, que sepa el ciudadano que tiene la protección de cierta manera de las instituciones a las cuales tenemos que acudir. Claro. Debemos de acudir, no irnos con esa, lo que comúnmente y coloquialmente escuchamos, no vas a ser atendido, no, deben ser atendidos. O te van a revictimizar, ¿no? Todavía. O revictimizar. Ahí hay un punto importante que quisiera tocar. Si bien es cierto, existe una ley de servicio profesional en el estado de Veracruz, el personal, los servidores públicos necesariamente y con seguridad deben estar plenamente capacitados en este tipo de temas como perspectiva de género, y sobre todo que la sociedad sepa que no solamente desde la óptica de la ley en el Estado mexicano, sino también hay una convención sobre los derechos del niño que fue celebrada el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York. ¿Y qué tiene que ver eso? Es la protección desde el origen, en la infancia del menor, de las niñas, niños y adolescentes. Esa protección que se va dando desde un inicio para que este tipo de conductas, como es el acoso sexual y el hostigamiento sexual, sean erradicados de esta sociedad. De raíz, totalmente de acuerdo. Así es. Pues prácticamente estamos cerrando el tema. Último comentario, maestra, por favor. Pues para la prevención de este tipo de... Reforcemos lo que es la prevención, ¿no? Unidades de género, por ejemplo, en la Administración Pública Estatal, por ahí en el numeral 32 del protocolo de aplicación para el mundo del APE, tenemos este listado de funciones y responsabilidades, meterle a la prevención, al eje de la prevención y de la sensibilización, reforzar bien. Y por un lado y por el otro, bueno, o sea, si la prevención quizá no, bueno, también dentro de la prevención, bueno, visualizar cuáles son las sanciones, tanto en materia administrativa, tanto como en materia penal, como en esos cartelitos, en esos banners, etc., esas campañas, o sea, que observemos, las sanciones acá en materia administrativa me pueden destituir, y la sanción acá en materia penal, me pueden meter a prisión hasta 5 años o menos, y también se me puede destituir del cargo, ¿no? Entonces, como que reforzar esa parte de la prevención. Y para allá afuera, en cuanto al acoso callejero, bueno, nosotros acá IBM, así como otras dependencias y entidades, informar lo más que se pueda, en este caso a la entidad federativa, el Estado de Veracruz. Yo desde mi encargo lo hago. Informo lo más que se pueda sobre cuáles son tus derechos humanos, cuáles son tus derechos fundamentales, y también tienes ese derecho de
cultura de denuncia. No sabemos a dónde ir. Bueno, está Defensoría Pública para el Estado, ¿no? Está IBM, te puede brindar asesoría jurídica, asesoría psicológica. Y que se hagan las ligas, ¿no? O sea, claro está. Reforzar, informar, lo más que se pueda sobre nuestros derechos. Y que también seamos Así esta es. sociedad empática, Miguel. Así es. Ya finalmente. Así es. Más que nada, tener centrado hombre, mujer, sobre todo la mujer, que sepa, que sea sabedora, que debe ser una mujer, su vida libre de violencia total, y que tanto el acoso sexual como el hostigamiento sexual son conductas que la ley penal castiga. Así es. Háganlo valer, es lo Así que yo es. podría finalizar, dando gracias al espacio. Al contrario, para nosotros ha sido un placer, en serio, porque de verdad luego dejamos muchas preguntas por ahí volando. Y a lo mejor hay más, y hay más dudas, pero de eso se trata, que nos quedemos con esta espinita para poder seguir trabajando, investigando, conociendo y teniendo esta cultura de sí realizar denuncia, de no tener miedo y de poner límites, de decir no. Conmigo estas cosas no van. Muchísimas gracias. Amparo Quesne Pérez Joachín, encargada de la Oficina de Violencia de Género y Salud Integral del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y también al maestro Miguel Ángel Alamilla Moreno, defensor público federal, adscrito al primer tribunal unitario del 7º Circuito con sede en Boca del Río, Veracruz. Gracias, gracias. Al igual que a Karina Lagunes Paredes en la Lengua de Señas Mexicanas. Nos vemos en la próxima, aquí en Sororidades. Hasta pronto.